César Gutiérrez, productor y fotógrafo de Tiricia, una de las películas, la mexicana, en las 58 muestras internacionales de cine. Comencemos, ¿por qué Tiricia? Para ti, ¿qué es Tiricia? La tiricia es una enfermedad del alma. Es cuando, Jorge lo plantea, que es el director, lo plantea como cuando el espíritu o la energía se te sale del cuerpo y entonces te queda la nada. La tiricia es una expresión que se utiliza en la provincia, o se utilizaba ya cada vez menos, pero refiriéndose a una melancolía muy profunda, una tristeza perpetua, que les ocurría a las personas cuando tienen una pérdida o un shock emocional muy fuerte. Entonces la película de la tiricia, la que nosotros hacemos, quiere un poco reflejar eso, quiere hablar a nivel como, pues eso, una película de abandono, de un pueblo tiriciente, de unas mujeres tiricientas, y pues esa es nuestra apuesta en esta ocasión. Dijiste la palabra mágica que ya habías mencionado, una película de abandono. Todos abandonamos algo, estamos abandonados, pero aquí no hay esperanza, es un abandono total, ¿no es así? Sí, al final la película funciona como a muchos niveles metafóricos. En la película te das cuenta que este pueblo lo abandona Dios o la religión, lo abandona el Estado, lo abandona el ejército, las mujeres abandonan a sus hijos. O sea, pues al final tal vez Jorge queríamos hablar un poco como de esta cuestión de un abandono profundo en todos los sentidos, y también a lo mejor ser un poco reflejo del país. El país sentía, Jorge, que está siendo abandonado por pues todas esas instituciones que lo tendrían que proteger, ¿no? Y entonces él siente eso. De repente él platica que México lo ven siempre como un país muy alegre, como un país muy festivo, todo es así, y la verdad es que de repente son realidades muy fuertes y muy tristes de lo que ocurre en la provincia, en lugares donde el abandono, la desigualdad social, la falta de oportunidad social, pues se ve reflejada y no tiene nada que ver con la alegría, ¿no? Y en muchos la falta de amor a uno mismo. Y en el caso de las mujeres que retratas textualmente, es un abandono de ellas. Yo creo que es complicado hablar desde la posición de las mujeres, porque si te das cuenta, pues las mujeres más en la provincia viven con una opresión a partir de las decisiones de los hombres muy fuerte, y entonces pues ellas un poco reaccionan como deben de reaccionar, pero la verdad es que bajo unas condiciones de nula igualdad, ¿no? Un poco el paisaje de la película es una metáfora de eso. O sea, son mujeres abandonadas por sus hombres que están en otro lugar, en otro país, pero al final rodeadas de esos cactus que parecen falos masculinos, que aunque los hombres estén a miles de kilómetros de ahí, pareciera que aún así estas mujeres no pueden escapar y siguen siendo oprimidas, siguen siendo como cautivas de las decisiones del hombre, ¿no? En esta sociedad. Entonces, pues sí, las mujeres tienen, digamos, que la posición más difícil, más dura. Llegamos a uno de los puntos muy importantes, muy vigentes, actuales. Y yo diría que más que actuales, históricos, el machismo que oprime verdaderamente a estas mujeres de Zapotitlán de Salinas, Oaxaca, pero que realmente están ahí por casualidad, porque es un reflejo de mujeres de muchos lados y de muchos países, ¿no es así? Sí, al final, en esta ciudad mexicana el machismo sigue estando muy presente, y tal vez en la ciudad no se vea tanto, pero la provincia es algo muy palpable, muy fuerte, y que seguramente es un reflejo de muchos países latinoamericanos principalmente. Vamos a un punto que personalmente me llama mucho la atención. Tu labor como fotógrafo. Es una fotografía, no me gusta esgrimir argumentos personales, pues es una fotografía impecable. Una fotografía que realmente cada cuadro es una obra de arte, está muy cuidado. A ti te llama mucho el detalle, ¿no es así? Sí, yo creo que siempre que uno empieza un proyecto fotográfico, el reto mayor es encontrar el discurso visual que empuje la historia que quiere contar el director. Entonces, no nada más está en fotografiar bonito, fotografiar paisajes
bonitos o hacerlo de tal o correctamente, sino pues lo interesante y lo complicado siempre en una nueva película, en un nuevo proyecto cinematográfico es cómo desarrollar un lenguaje visual que empuje la historia y que la proyecte a algo más. Entonces nosotros teníamos una apuesta formal interesante, fuerte, que quería generar atmósferas, que quería pues que la imagen, que la fotografía a nivel expresivo completara la narrativa y la historia que de por sí ya era bastante fuerte. Y sí, yo soy a nivel como fotógrafo, pues me gusta mucho cuidar el detalle, me gusta mucho, pues no nada más filmar por filmar, ¿no? O sea, no es nada más de que aunque esta escena se narra esto y pues mira, esta es la forma más sencilla y clara de filmarles eso, sino decir, bueno, de esto trata la escena, yo como fotógrafo, ¿cómo puedo aportar un poco más? ¿Cómo la puedo empujar a que eso que se quiere decir narrativamente todavía crezca más expresivamente y metafóricamente y atmosféricamente, ¿no? Entonces sí, yo pues digo, en lo personal yo cuido mucho el detalle a nivel fotográfico. Sobre todo en lo particular en Tiricia, donde no hay una narrativa abundante, no hay diálogos y diálogos y palabras. Es más, como mencionabas, ni siquiera esa música ambiental, sino es la música que corresponde al momento que se va viviendo, ¿no? Sí, nosotros en nuestra película anterior como dupla, director-fotógrafo, que se llama Espiral, fue nuestra primera película de ambos y entonces creo que estaba más cercana al melodrama clásico del cine de la época de oro. De hecho, era una especie hasta homenaje de ese tipo de películas. Entonces, a lo mejor sentíamos que estaba un poco con exceso de diálogo, un poco con mucho uso de la música. Y en esta cuestión, en esta nueva película, La Tiricia, queríamos una apuesta un poquito más contemporánea, más arriesgada, más formal, confiar un poco más en la imagen, intentar desprenderte de lo más posible del diálogo para contar las emociones y lo que sienten estos personajes con imágenes, con atmósferas sonoras, con lenguaje cinematográfico, más que recaer en el diálogo constante y en el uso de la música que generalmente la música ambiental se usa como, pues eso, un poco como manipuladora de la emoción fácil del espectador, ¿no? O sea, si los personajes de repente están tristes, la clásica musiquita ahí para que el espectador también siente eso. Para mí se me hace la salida más fácil, la más obvia y la menos interesante, ¿no? Entonces nuestra apuesta es un poco más arriesgada en ese sentido. Confiábamos que nuestra capacidad de narrar con imágenes y con atmósferas iba a ser y creo que el resultado pues nos deja bastante satisfechos. Creemos que si es difícil para el público, sí lo considero, es una película a lo mejor pues es triste porque habla de la tristeza, pero creo que muy ad hoc con el estilo con lo que se está contando. Algo que por último te gustaría comentar. Pues me gustaría que la gente se diera la oportunidad, ¿no? A ver estas propuestas. Generalmente la muestra tiene muy buenas propuestas distintas a la cartelera comercial, que en lo personal pues el 90% son películas muy malas. Yo creo que la muestra internacional tiene discursos de directores internacionales muy interesantes que vale la pena acercarse y pues nosotros presentamos esta propuesta que ojalá la gente pues esté abierta a darse la oportunidad a ver esta película y reflexiones sobre estos temas que creo que son muy importantes para que la gente los tenga en cuenta y los conozca. Muchas gracias.